Bueno, hermanos, vamos a seguir con la enseñanza. El Evangelio es para todos y eso lo sabemos perfectamente. Nos quedamos en que Abraham tuvo descendencia del polvo de la tierra, de las estrellas del mar de la arena del mar y las estrellas de los cielos. Entonces estábamos viendo que esto es el polvo de la tierra es el cuerpo, la arena del mar es el alma y las estrellas de los cielos es el espíritu. Y hablamos en que nosotros tenemos que caminar en el espíritu aquí en esta tierra, donde el espíritu en nosotros tiene que controlar esta alma para poder mover este vehículo que es nuestro cuerpo. Vemos que en el cuerpo están los 5 sentidos, que es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Hablamos de eso. Y que nosotros también como hombres espirituales, hombres de Dios, tenemos que abrir estos sentidos en nosotros. Sí, que es la vista. Que tenemos que nosotros luchar cada día, porque es una lucha cada día, de abrir nuestro entendimiento. Al entender la palabra, nosotros empezamos a ver la realidad de Dios, porque muchos leen la palabra pero no la entienden. Entonces eso se llama ceguera espiritual. La otra es la vista. Dice que la fe viene pero el oído, perdón. Que la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que oír constantemente la palabra de Dios. Conforme Él habla, conforme Él nos enseña. No conforme el hombre cree, conforme Él piensa, conforme a Él se lo enseñaron. No, es conforme a la voluntad de Él. Oír esa palabra de Dios. Oír las profecías de Dios. Oír la interpretación de lengua, el don de lengua que muchas veces nos da Dios. Es más o menos así que Dios quiere que nosotros también abramos nuestro sentido espiritual. En el olfato vamos a tener el discernimiento de espíritu que hemos hablado, y en el tacto es sentir la presencia de Dios en nuestra vida. En el gusto también está el deseo, el amor que le tienes a la palabra, el deseo de escuchar la palabra de Dios. Y en el alma vamos a tener los sentimientos, también el deseo, también hay un deseo dentro de nosotros, en el alma, que es nuestro corazón prácticamente, que es nuestra mente. Está la voluntad donde nosotros decidimos hacer unas cosas. Y sabemos que eso tiene que ser guiado bajo el Espíritu, porque Dios conoce todo nuestro ser interior, no el exterior. El exterior lo conoce el enemigo y también el hombre. El interior nos conocemos nosotros mismos y a su vez Dios nos conoce a nosotros y Dios quiere tratar con eso. Y en el Espíritu vemos las intenciones, donde empiezan a nacer las cosas. Es donde nosotros debemos desde ahí tomar control. Por eso en el Espíritu tenemos que caminar nosotros. Esto vemos en el cuerpo, lo que es en el plano natural, qué es lo que le gusta al hombre. Vemos también que nosotros somos miembros de un cuerpo y cada miembro ejerce su función. El oído es para oír, el ojo es para ver, la boca para comer, para saborear, donde está el gusto. Bueno, así mismo en Dios. Por eso nosotros, la iglesia no tiene que ser una organización. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos un organismo viviente aquí en la tierra, donde Dios trata, ya sea con un hombre o con un grupo de hombres, que le da la oportunidad de ver las cosas de Dios, de sentir las cosas de Dios,
degustar las cosas de Dios, pero compartirlos con los demás, o sea, con el resto del cuerpo, para que nosotros sintamos o veamos lo que Dios verdaderamente quiere con nosotros. Nosotros no nos podemos ver como iglesia en organización, sino como un organismo viviente dentro de esta tierra, de este pueblo al cual nosotros pertenecemos, y nosotros somos del pueblo de Dios. Y es así, hermano. El Señor nos da sanidad y nos cura las heridas del pasado cuando nosotros venimos acá. Porque nosotros, mientras tengamos el pasado en el presente, es difícil. Mientras nosotros tengamos heridas que todavía afectan nuestra vida, difícilmente nuestros sentidos espirituales van a despertar. Difícilmente espiritualmente vamos a despertar. Entonces Dios quiere que nuestra vana manera de vivir desaparezca. Que aquellos deseos engañosos desaparezcan. Eso dice en Efesios 4:22. Que nuestros deseos engañosos tienen que desaparecer de nuestra vida porque es un engaño. Si quieren, vean Efesios 4:22, donde habla de aquellos deseos engañosos, hermano. ¿Y qué es lo que no deseamos mucho? Deseos engañosos significa porque tú deseas algo, pero ese deseo no permanece. Ese deseo, una vez que cumpliste con ellos, desaparece. Y Dios no quiere que caminemos bajo deseos engañosos. Que si un deseo nosotros tenemos que tener como iglesia, es que venga Cristo. A muchos le incomoda esto de que nosotros decimos que ya Dios venga aquí. Uno incluso nos trató a las personas que piensan así como cobardes, que quieren salir como ratas, dijo una vez en una predicación. Sin importar, dice, aparentemente, que no les interesa el alma de los demás. No, sí nos interesa, pero es que la Biblia también dice que la iglesia dice: ven, Señor, ven. Y nosotros tenemos que desear en nuestra vida la venida de Cristo para que se termine todo esto. Ahora, ¿por qué este hombre hablaba así? ¿O por qué muchos hombres aparentemente de Cristo piensan así? Porque ellos, en el plano natural, aquí ellos lo están pasando bien. Ellos no viven conforme a la voluntad de Dios. Porque ellos predican una prosperidad natural y no una prosperidad espiritual. Porque cuando tú caminas en la prosperidad espiritual, te vas a dar cuenta verdaderamente en qué situación se encuentra el mundo. Y especialmente en qué situación tú te encuentras delante de Dios. Dice las Escrituras que Lot, cuando estaba en Sodoma y Gomorra, afligía su alma cada día. Y es más, se lo afligían. Los hombres de Sodoma y Gomorra lo maltrataban a él, se le burlaban a él. Pero él también dice que se afligía viendo las acciones, lo que hacían en Sodoma y Gomorra. Si tú no vives así, es porque te agrada este mundo. Comparte las cosas de este mundo. O donde tú todo lo que hace el mundo está bien. Esto nos habla en 2 de Pedro 2. ¿Cuál era la situación de Lot dentro de Sodoma y Gomorra? Y estamos en esos tiempos de Sodoma y Gomorra. Donde muchos caminan a la voluntad del hombre y bajo la ley del hombre sin importarle la ley de Dios. El deseo más grande que tenemos que tener nosotros es el de Dios. Y deshacer de nuestras vidas aquellos deseos engañosos. Esos deseos temporales nomás. Porque todo pasa. Porque el borracho cuando deja de tomar se le pasa la borrachera. Lo mismo el drogadicto, hermano. Lo mismo aquel adúltero, aquel fornicario. En el momento que
llegó al acto y terminó, se le pasa todo eso. Y tiene que otra vez regresar para disfrutar de eso. Pues en Dios no es así. Él quiere que permanezcamos disfrutando de Él y que no vivamos en el engaño de este mundo que nos hace ver las cosas de este mundo como que fueran normales. También en Primera de Pedro habla de la ignorancia que tenemos muchos de nosotros, que teníamos muchos de nosotros como cristianos cuando estábamos aquí en la tierra, cuando estábamos en el mundo. Eso habla en primera de Pedro 1 del 14 al 18 dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó, os sé santo también vosotros, santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación quiere decir que nosotros no somos de aquí, que andamos como extranjeros y peregrinos. Esos son los siervos de Dios. Porque aquí estamos, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. El 18 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos que Dios nos invita a salir de la ignorancia a nosotros. Que si un día caminamos en la ignorancia, en el cual nosotros no sabíamos de Dios, y es que el que tú hables de Dios no quiere decir que tú sabes de Dios. Porque hoy en día toda religión habla de Dios, hermano. Y quiere decir, de las denominaciones hablan de Dios. En esta semana me encontré de un hombre que habla de Dios, pero no sabe exactamente lo que Dios quiere. Que todavía está tomando lechita y ya es un ministro. Entonces eso es no saber de Dios, porque cuando nosotros somos niños sabemos muy poco de nuestros padres. Porque todavía estamos en los brazos de nuestra madre dándonos de beber aquella lechita. Y difícilmente a él se le va a dar, a ese niño que está en brazos todavía, se le va a dar un buen arroz con menestra, carne asada, patacón, un chaulafán, y en fin, hermano, no se le puede dar cosas sólidas porque le va a hacer el daño al niño. Bueno, así caminan muchas iglesias como niños y son ministros. Y niños muy cerrados, hermano, muy cerrados, que no entienden, por más que se le hable. Gente que no han aprendido a crecer en Dios. Gente que tú no te le puedes acercar de hablar de las cosas grandes y ocultas de Dios. A gente que no se le puede hablar de las cosas que están en lo alto. Porque no han alcanzado la suficiente madurez para entender las cosas. Y si no la llegan a entender, la van a malinterpretar incluso. Porque no la llegan a entender. Y están acostumbrados es decir, hermano, es como encerrarse en un abecedario. De la A a la Z y ahí no quieren pasar. O sea, que piensan que hasta ahí llega Dios, que eso no es de Dios. No sé si me llegas a entender. Sin darse cuenta que nosotros no somos un abecedario de la A que llega hasta la Z, sino somos como los números, que tienen un principio, que es mi Cristo Jesús, pero que no tiene fin. Que cada día tú aprendes más y más de Él. ¿Por qué? Porque Dios te ha enseñado, te ha revelado las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí es donde tú empiezas a hablar de esta sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, porque has alcanzado madurez con otros que han alcanzado madurez. Y qué bonito eso es, hermano.
saber que la gente alcanza madurez y puedes hablar con ellos abiertamente. Pero también es bonito saber que muchos no han alcanzado madurez, pero que le ponen interés, que están decididos a cambiar, porque están aprendiendo algo nuevo que nunca les fue enseñado en sus 20 años de cristianismo dentro de aquella iglesia que caminó como una niña nomás. Ahora, si en el pueblo de Dios pasa esto, tú que estás allá, que nunca has recibido a Cristo, tú te imaginas en qué condiciones te encuentras ahora. Porque el evangelio en sí es para todo. Cuando Jesús llegó a Israel, no solo llegó por los justos, por los sanos, llegó por todo el mundo, por todos los enfermos. Y a pesar que dentro de la iglesia hay enfermos todavía, enfermos del alma, también Dios quiere a los enfermos que están en el mundo. Porque la sanidad de que se habla en la Biblia no es la sanidad solamente en el cuerpo físico, sino en el alma. Nuestra alma está enferma y necesita ser sanada. Y esa alma se va sanando cuando nuestro entendimiento, cuando nuestro entendimiento se está abriendo, cuando estamos entendiendo las cosas de Dios. Ahí se pero ahí existe un pero después que él entiende, obedecerla. Tenemos que obedecer lo que Dios quiere, lo que Dios pide. Dice también que en el 18 dice así: se vieron que fuiste rescatado. Fíjate esto, a tú que estás en el mundo y a tú que ahorita estás en Cristo, dice que somos rescatados. Pero el mundo no siente un rescate cuando nosotros le hablamos de Dios. El mundo siente que es una interrupción de su vida, que es una molestia en su vida que le hable de Dios. Rescatado de su vana manera de vivir. Esa palabra vana manera, vano, quiere decir que no sirve para nada, que es inservible, que no tiene valor. Eso significa la palabra vano, que no vale para nada. Para Dios no vale. No importa qué tan famoso sea, si es el presidente más grande del mundo. No importa de qué país, si eres el rey de reyes aquí en la tierra. No importa, vives una vida vana, sin valor, insignificante. Cuando tú no tienes los principios de Dios, cuando tu entendimiento no se está abriendo. Eso significa la palabra vana. Suena, yo cuando la leo y vi el significado, me parece un poquito dura, insignificante, sin valor, que no vale para nada. Pero muchos en el mundo se valoran, hermano. En el mundo, pues, ellos son grandes. En el mundo ellos son grandes. Tan grandes que son que llegan a idolatrar a esta gente. Sin darse cuenta que son hombres. Simples hombres delante de Dios. Y Dios no quiere que nosotros vivamos esa vida vana. Esa vida vana que nos hace mucho daño. Muchísimo daño nos hace, hermano. Es así que si tú estás viviendo esa vida en el mundo, recuerda lo que Dios piensa estando tú en el mundo. Tú podrás tener valor para muchos hombres aquí en la tierra. Incluso para tu mamá, para tu papá. Más que todo si eres una superestrella conocida, ya sea en el deporte, en la música, en la farándula y en fin. Pero para Dios, Dios ni te conoce. Yo siempre en cambio he dicho eso. A veces yo encuentro estas cosas en la Biblia, pero yo siempre he dicho esto, hermano. Siempre he dicho esto, que nosotros no somos nada delante de Dios cuando no hacemos su voluntad. Es más, yo llegaba a decir que aquí tal autoridad, tal religioso, que tanta fama, no es más conocido que yo delante de los ojos de Dios. Porque tú puedes estar a los pies de esa persona
por muy famosa o conocida que sea, por muy renombre que tenga en el mundo. Dios me conoce a mí y no a él. Porque lo que no vale, lo que no sirve, no se utiliza. Pues Dios lo saca de ahí. Para que seamos instrumentos de Él aquí en la tierra. Eso nos enseña la Biblia también, una parte de esta nos muestra, dice, dice lo que no es Él, para que venga a hacer algo acá de lo que no era allá. Lo insignificante que el mundo muchas veces ve al pobre incluso, sin valor, sin nada. Eso estando en el mundo, o sea, peor los que no son reconocidos, hermano. Y es así que Dios muchas veces ha sacado gente, mendigos, ladrones, criminales, donde la gente ve como lo último, pero Dios viene acá y los levanta. Y le da verdadero valor a ellos delante de los ojos de Dios, aunque nosotros como ministros de Dios muchas veces no somos vistos así en el mundo. Pero para Dios siempre va a estar fijando los ojos en aquel que lucha por hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. En el 22 de este versículo, de este capítulo de la tierra de Pedro que estamos hablando, dice así. Fíjense lo que dice así. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Bueno, la parte que más me agrada aquí, hermano, y que más veo, muchas veces nosotros estamos en el Evangelio, o muchas veces recibimos a Cristo, e inmediatamente pensamos que nosotros ya estamos libres de todo mal. Incluso llegamos a pensar que la salvación no se pierde. Pero el que tú aceptes a Cristo no quiere decir que estás purificando tu alma. Porque ese es el problema de nosotros, que tenemos que purificar nuestra alma. ¿Por qué? Porque el alma está contaminada con las cosas de este mundo. La purificación del alma viene en que nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos, para que por ello se deje llevar el cuerpo también. Muchos piensan que la salvación no se pierde, pero una vez que asistes a Cristo, tu alma no es que está siendo purificada. Tu alma tiene que ir a un tratamiento. Y dice que esa alma se purifica, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Vamos a leer otra vez. Dice así, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, no a cualquier cosa, a la verdad, por la obediencia a Cristo. O sea, el alma se purifica por obediencia. No es como por ahí muchos dicen que por fe van a llegar al cielo, por fe esto. No, por fe no. Más que todo, si tu fe, en tu fe no hay obra. Porque tú no puedes decir tengo fe y no haber obra en tu vida. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, dice que tenemos que purificarnos. Esa alma se tiene que purificar y esa alma se purifica a través de la obediencia. Así que no es por fe que van a llegar al cielo. Nadie va a llegar al cielo por fe. Nadie. Sino es por obediencia. Y tú en todas las predicaciones de cualquier pastor que tú oigas o cualquier ministro, va a ser nombrada esta palabra. Obediencia. Para que tu alma sea purificada. La obra en el alma empieza en la vivificación continua en el espíritu y continúa en el espíritu. O sea, una vivificación, un cambio de vida que nos da. Una vivificación es que venimos a la vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. La Biblia nos enseña que nosotros estábamos muertos y nosotros tuvimos vida, nos dieron vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados.
Cuando tú estás en el mundo, tú estás muerto. Esa es la muerte que Adán y Eva obtuvieron en el huerto del Edén cuando desobedecieron a Dios. Fue esa muerte. Y Dios nos saca de esa ignorancia. Dios nos saca de esa vana manera de vivir. Dios nos saca de la muerte. En delitos, la ley de Dios. En pecado, en delito, la ley del mundo. En pecado, la ley de Dios, que no lo obedecemos. Y Dios nos trae a la vida. Que cuando tú aceptas a Cristo, que eres vivificado, tienes que ir al bautismo. El bautismo en agua. De ahí para allá consagrarte. Separarte para Dios. Esa es la consagración. Separarte para Dios. Eres un hombre de Dios. Porque hay muchos que se bautizan pero continúan su vida en el mundo. Siguen con la mentalidad del mundo. Siguen siguiendo a las cosas de este mundo. Entonces cuando tú te empiezas a consagrar, ahí viene entonces ya el proceso de regeneración. Porque aunque el mundo siempre habla al ladrón, al criminal, al mal hablado, le llama degenerado, pues todo el mundo es un degenerado. Todo. Y necesita una regeneración. Y Jesús habla que tiene que haber una regeneración en nosotros. Una regeneración conducida por solo un gen. El único gen de Dios, que es Cristo Jesús en nuestra vida. Tú no puedes caminar con información ancestral de papá, de mamá, de abuelo, de tatarabuelo, de Adán. Con el único gen de Dios que tienes que caminar es con el gen de Cristo. Es con Cristo Jesús en tu vida. Porque hoy en día las leyes están apoyando a estos genes. Yo no sé qué entienden por gen. No sé qué entienden por cambio. Porque ellos le dan rienda suelta a los genes que tienen. Pero los genes que les convienen y que disfrutan, a eso les dan rienda suelta y hay leyes que apoyan, terrenales que apoyan esto. Y a veces yo no los entiendo, hermano. Que quieren igualdad de género, pero no aceptan al ladrón, no aceptan al borracho, no aceptan al violador. Pero quieren igualdad. Cuando tú pides igualdad de género, estás pidiendo eso. Y muchos hablan de violencia de género. Y nadie se vuelve violento contra sí mismo. Entre ellos no hay violencia muchas veces. Y la violencia de género que ellos hablan es del hombre hacia la mujer. Esa es la única violencia de género que ellos hablan. Pero la violencia de género también, si vas a hablar de violencia de género, te tienes que tener en cuenta al ladrón, al borracho, al mentiroso, al hipócrita. Porque no sabe en sí qué significa género. A mí me dan a entender eso. Nosotros en esta vida tenemos que mantener la unidad del alma y del espíritu. Tenemos que mantenerla. Cuando el alma, ya hemos dicho que cuando el alma es gobernada, es la que gobierna, nosotros estamos perdidos. La que tiene que estar ahí mandando este vehículo es el espíritu. Porque cuando el alma está mandando,
hay un divorcio entre el alma y el espíritu. Hay una separación entre el alma y el espíritu. En Juan 1, en primera de Juan 3:9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira, hermano, dice primeramente que no practica el pecado. O sea, que no es costumbre el que tiene la simiente de Dios practicar pecado. Él puede tal vez caer en un pecado, en un error de pecar, que se distrajo. Es como una caída normal, que tú vas caminando y te caíste por ahí de repente. No viste esa cáscara de guineo y te caíste, te resbalaste. Entonces más o menos ese es el pecado que muchas veces ven en nosotros. Pero muchas veces cuando el mundo ve que un hombre de Dios pecó, lo hacen histórico. Porque siempre le andan recordando lo que él hizo como siervo de Dios y no quieren venir al evangelio, usando como pretexto aquella caída. No, él se cayó, pero se volvió a levantar. Y dice que el que tiene aquella simiente de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios no le permite pecar, o sea, practicar el pecado. Cuando tienes la simiente de Dios, tú empiezas a ser aquella nueva criatura que dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Puedes tener tu rebalón, puedes tener tu caída, pero tú no puedes caminar en la práctica del pecado sin importar cuál sea. Pero que sí hay muchas iglesias que practican este pecado, no lo vamos a negar, sí lo hay. Y lamentablemente muchas de estas iglesias, los que están ahí como discípulos lo saben, hermano. Eso es lo más triste, que saben en qué condiciones está ese ministro y le siguen aceptando. Te estoy hablando, como dice, claro, a tú que estás en el mundo, a tú que estás en la iglesia, para que aprendas, para que salgas de la ignorancia. Por eso lo que yo te predico, lo que yo enseño, o lo que enseñan muchos siervos de Dios, lo que enseña mi apóstol, no es religión. Esto sí no es religión. Esto no es religión. Este es el estilo de vida de Cristo en tu vida. Me toca oír hasta esta semana, escuchar. No, es que nosotros no somos religión. Y estaba hablando y hablaba de religión. Hablaba religiosamente. Que nosotros, que nos enseñaron, buscando las tradiciones del pasado para ellos vivirla, de sus ministros anteriores. Eso es religión. Coger las cosas del mundo, las tradiciones del mundo y llevarla a la iglesia, eso es religión. Un valor nos cuesta a nosotros venir aquí a Cristo, sí es verdad, pero ese es el precio que tenemos que pagar para ser purificados, para ser limpios. No nos podemos nosotros dejar llevar. Aquí también es como le dice Juan: y aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Hay un proceso, en ese versículo bíblico solito, hay un proceso que tenemos que tener. Por eso dice, y aquellos que le recibieron, una, a los que creen en su nombre, dos, le dio potestad, tres, de ser hechos hijos de Dios. Hay un proceso. Esto no es que tú recibiste a Cristo e inmediatamente eres hijo de Dios. Y están fallándole a Dios. Y están haciendo las cosas contrarias a Dios. Y caminamos abriendo la boca,
jactándonos de ser hijos de Dios en una desobediencia que el mundo la sabe. El mundo se da cuenta. El mundo la está criticando. Y muchas veces a mí como cristiano tengo que darle la razón a esa gente del mundo, hermano. Porque eso nos toca. Es verdad, pero no todos somos así. Porque así como no son todos los hombres iguales y todas las mujeres iguales, así todos los cristianos no se portan como ellos. Todos los hijos de Dios no se portan como ellos. Aunque ellos llevan la palabra cristiano como una identidad personal, como un nombre, pero no como los hechos en Cristo Jesús. Como hijo verdaderamente que conoce de Dios. Porque hasta el mundo en las religiones se hacen llamar hijos de Dios. Y ayer los hijos de Dios, después de 364 días de vivir la vida como le da la gana, se acordaron aparentemente del Padre de ir a una procesión. Porque ellos también se llaman hijos de Dios. Fíjate. De ir a una procesión inútil. ¿Cómo es posible, hermano, que un día al año tú quieras vivir una vida queriéndole agradar a Dios? Porque te digo una cosa, porque a pesar que van a esa procesión, no se pueden mantener en ese día santos y limpios delante de Dios. En ese día, en ese chullito día. Ahora, los 364 días del año, ¿cómo lo vives? Como te da la gana, sin acordarte de Dios. Si en el único día que tú llamas santo no vives esa vida en santidad, ¿cómo crees que estás viviendo los 364 días restantes? Con tantas prohibiciones que ellos hablan, con tantas cosas que nos hacen daño, que ellos dicen. Vemos, hermano, que la obediencia a la verdad va a purificar tu alma. Ahí lo vemos en Pedro 1:22. Es la obediencia. Y no te dice que es la obediencia un día al año. Porque a pesar que te dedicas ese día, no lo sigues incluso como Dios dice. No lo obedeces como Dios dice en ese día. Tenemos que recordar una cosa, que nuestra vida es incierta. Que en cualquier momento nosotros morimos. Que a veces muchos no han terminado ni de pestañear cuando viene y le cortan la vida. Esto te hablo que hacen los 364 días del año. Dios te va a decir acaso, sí, mi hijo, gracias porque te acordabas una vez al año por lo menos de mí. Y ahí, sí, hermano, yo te entiendo, sí, yo te entiendo. Humanamente yo te entiendo. Porque tú vivías así, sí. Tú eres un boca sucia, un deslenguado, un mentiroso, un hipócrita. Yo te entiendo, mi hijo. ¿Tú crees que Dios te va a decir eso? Que tú hayas vivido la vida como te da la gana, ya no los 364 días del año, sino los 365 días del año lo viviste como te dio la gana. Porque nunca supiste de la purificación de tu alma. Eso es para aquellos incluso que dicen que después de la muerte a nosotros nos vamos a hacer limpios allá arriba. Hasta me olvido el nombre, ¿cómo es que le dicen al purgatorio, hermano? Que después de la muerte hay un purgatorio donde nos llevan a limpiar a nosotros, pero la Biblia me enseña que otra cosa, pues. Que nosotros tenemos que purificar nuestra alma aquí en la tierra, aquí en este sitio. Porque este no es el infierno donde Dios nos tiene a todos. Este es un sitio neutral,
donde Dios le da oportunidad a los malos y a los buenos, a los hijos de Dios y a los hijos de oscuridad. Le da la oportunidad a los primeros, los hijos de la oscuridad, que acepten a Cristo en su corazón y que vengan acá. Y después que acepten a Cristo en su corazón, que empiecen a purificar su alma aquí. Que no es después de muerto. Y es penoso, hermano, que mucha gente se crea esto. Que sus almas, después de muerto, van a ser purificadas cuando estén allá arriba. Después de muerto se la van a purificar. Se va a limpiar. Aquí tienes que purificar tu alma. Aquí. Vuelvo y te repito el versículo bíblico, por si no se te ha quedado. Primera de Pedro 1:22. Que tienes que purificar tu alma aquí. No es después de muerto, porque después de muerto ya no tienes chance. Ya no tienes oportunidad. Juan 15:3 dice lo siguiente. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira, que la palabra para Dios es como un agua que te limpia. Y dice, ustedes ya están limpios. Cuando obedeces esta palabra, estás limpiando tu alma. Eso le dice Jesús a los discípulos. Ya vosotros estáis limpios porque yo ya les he dado la palabra. Ahora bien, hermano, y es que para purificar nuestra alma, tenemos que nosotros constantemente andar pensando en Dios, meditar en esa palabra. Eso nos enseña Josué 1:8. Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, mira, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero muchos se van a lo natural, hermano. Enseguida te plantean carros, casas, una nueva vida. Tus hijos son abogados, son arquitectos, son ingenieros. Enseguida se van a ese plano. Y no se ponen en el plano espiritual, que todo te va a salir bien, que tu camino va a prosperar, el camino de Cristo en tu vida va a ser prosperado porque no te has desviado ni a izquierda ni a derecha. Porque te mantienes recto hacia Él. Meditar, pensar, tener la mente de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque esa es la idea cuando viene el Evangelio, que tú tengas la mente de Cristo para que sepas lo que quiere el Padre verdaderamente en tu vida y en las de los demás. Para que empieces a entender las cuestiones de este mundo. Para que empieces a hablar cosas sobrenaturales de Dios. Para que empieces a compartir la palabra con los que necesitan de Dios. Medita en mí de día y de noche. ¿Quieres que tu camino sea próspero? Empieza a meditar. Y es que tenemos que meditar en ello, hermano. Tenemos que tener una vida devocional a Dios. Que Dios sea tu primer amor y tu único amor. Para que ahí se desprenda el amor de Dios en tu vida para con los demás.
Porque tampoco nosotros nos podemos hacer esas personas religiosas, porque muchos amamos a Dios, nos olvidamos de papá, de mamá, de que somos padres, de que tenemos un trabajo, que nuestra familia depende. No podemos nosotros dejar a eso a un lado. Es en el amor de Dios que tienen que caminar. Aquí también en Deuteronomio 6, 4 al 9 dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y te dice así en el 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjate, tu único amor. Ahí está, entrega tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, dice, a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontera entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una vida devocional completamente. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, con todo tu espíritu. Donde tú tienes que ver tus intenciones, que no se vayan a tus pensamientos, y medites en eso malo que se te vino. Si alguna intención tiene que tener, tiene que empezar a nacer en ti, es buscar de Dios. Si nunca lo tuviste, pues entonces empiezas a programar tu mente, tu corazón, tu vida para buscar de Dios. ¿Por qué tu corazón? Porque es en el espíritu. Porque Él tiene que mandar. De ahí tiene que desprenderse todo. Por eso dice, primero tu corazón. Y después dice, toda tu alma. Con toda tu alma. Adórame en el espíritu, alábame en el alma y sírveme en el cuerpo. Cuando dice con todas tus fuerzas, y es que las fuerzas las tienes en el cuerpo, y es que ella determina si caminas o no caminas. Si tu cuerpo te está pidiendo algo del mundo, tú decir no, voy a tener la suficiente fuerza para obedecerle a Dios. Y es que a veces dicen las escrituras, más que todas las escrituras dicen, en 1 Corintios 1, 18, 21 creo que es que dice, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es que la constancia de hablarle a tus hijos, de hablar cuando estés en el camino, de hablar al acostarte. Pero el plano natural te dice, está loco. Para mí todo es Dios. Todo es Dios. Sí, todo es Dios. Pero sin olvidar nuestras responsabilidades que tenemos, como dije antes, ya sea de padre, de amigo, de hijo, de obrero en un trabajo que tengamos, sin olvidar esas responsabilidades. Porque nosotros no podemos permitir el mal decir de nosotros por nuestro mal comportamiento, de la cual el mundo está muchas veces más fijándose en eso que en el bien que podamos hacer nosotros. Y el 6 dice, y estarán sobre tu corazón. O sea, esta palabra tiene que estar en tu espíritu, para que de ahí se desprenda todo. Tiene que empezarse a enraizar en tu corazón, para que pueda controlar esa alma, para que haya una reconciliación entre lo espiritual
y lo natural. Cuando hablo de lo natural, estoy hablando que el alma es donde te nace todas las cosas en las cosas naturales. Entonces, es una unificación del hombre caído y del hombre espiritual. Pero no para que vengas a practicar las cosas del mundo, las cosas naturales del mundo, al plano espiritual. No, no, no. No es así. Por si acaso me estés entendiendo eso, no es así. Es para que vivas la vida espiritual. Dice, le hablarás a tus hijos, háblale a tus hijos constantemente. No desmayes, no calles. Estando en la casa, estando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, fíjate, hermano. Es café, almuerzo, merienda, cena, en todo momento. Por eso dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es que a veces hay muchos cristianos que ya no están en ello, hermano, no hablar de Dios. Ellos no pueden estar sin hablar de Dios. Cuando tú estás en ese plano de la locura, como te ven muchos, estás agradando a Dios. Estás llenándote de Dios. Dios quiere esto, hermanos, con nosotros. Recordemos, a tú que estás en el mundo, que vives en esa ignorancia, que vives en esa vanidad. Muchas veces vivimos ignorancia porque nosotros queremos. Porque dice la Escritura, acerca de ti está la palabra en tu boca. Le dice a muchos cristianos. Le dice también al mundo. Que si creyeras en tu corazón que Jesús es tu Salvador, que confesaras con tu boca que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo, dice. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Porque de ese corazón, que es el plano espiritual, es que Dios está tomando atención, si verdaderamente lo estás haciendo. Esto no es cuestión, hermano, de que yo te diga repítelo. Repítelo. ¿Qué hace que tú repitas algo que yo te digo? Si tú no lo has creído en tu corazón. Si tú no lo has aceptado en tu corazón, ya sea la enseñanza, incluso de la parte de Cristo, del sacrificio, si tú no lo has creído. Es como también dice en Juan 1:12, más a todos los que reciben, mira ese proceso que hay. Y es por eso que vemos tantas religiones, tantas denominaciones, hermanos, que viven una vida descarada delante de Dios, una peor que la otra. Porque no han vivido el principio de cambio en su vida y quieren cambiar a otro. Son ellos mismos prisioneros de sus errores, de sus pecados. Y quieren sacar a la libertad a otro. Cuando él no se da cuenta que los están encerrando más, que tal vez a ese que viene del mundo haya sido mejor persona que ti estando en el mundo, y viene y lo enredas acá en algo que no es de Dios. Y quedan aquellos que son, ay, hermano, no sé ni cómo decirte, lo que son una basura en el mundo. Y que quieren saber de Dios, están buscando de Dios. Y tú lo haces peor. Porque ni tú mismo eres libre y quieres dar libertad a otro. ¿Cómo puedes dar libertad cuando tú no eres libre? ¿Cómo puedes hablar de amor si tú no tienes el amor de Dios?
Por lo menos fíngelo. Para que él aprenda. Pero muchas veces ni lo finge. Porque compartes el odio del mundo en tu vida. Por lo menos no dices, hay que perdonar porque Dios perdonó. Que tú no lo perdones. ¿Cómo es posible, hermano? Tú que estás en el mundo, en busca de Dios. Acuérdate, siempre te digo esto. Nuestra vida es incierta. Tal vez los pocos que escuchan estos videos, tal vez sea el último que escuches. Porque no buscas de Dios. Y te fuiste para el lado que no querías irte. Para el lado que tanto temías, te fuiste para allá. Porque tú piensas que tienes toda la vida por delante. Porque tú piensas que tú tienes que disfrutar la vida como el mundo la disfruta. Porque eso nos enseña. Es que hay que ser alegre. Es que yo no soy aburrido. Es que yo soy una persona divertida. ¿Y qué más cuando te están diciendo? Pero eso te digo, busca de Dios. Busca de Dios. Porque Él te ama, Él murió por ti y por mí. Cristo te ama y yo también. Busca de Dios. Amén.